Hola, continuamos con esta serie y en el día de hoy vamos a terminar de ver las citas relacionadas con lo que Elena G. de White creía respecto de Jesús y de su condición eh, en su divinidad. Y vamos a seguir viendo cómo ella declara de que Jesús es el Hijo de Dios. Asimismo, al mismo tiempo vamos a ver en qué consiste la lucha del anticristo, en qué consiste la lucha de Lucifer en contra de Cristo y de los principios de su reino. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 561 y 562 del año 1898. Dice: el escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y sacrificios. Pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en Él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aún la ley moral no cumple su propósito a menos que se entienda en su relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Éste debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaban la pregunta del escriba. Ahora, él les dirigió una pregunta. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca de el Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó: de David. Tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el hijo de David era también el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Notamos que el problema que tenían muchas personas en los tiempos de Jesús aquí en esta tierra era de que no podían o no reconocían el carácter divino de Cristo, y era necesario de que ellos reconocieran la divinidad de Cristo para poder recibir su poder. Y esa divinidad de Cristo, ¿sobre qué está basada? Está basada en reconocer de quién es hijo Jesús. Sí, es hijo de David en su humanidad, pero la divinidad de Cristo es suya porque Él es hijo de Dios. Él es divino por su condición de hijo de Dios. Y así viene a ser clave el reconocer esa condición de Jesús como condición necesaria para reconocer su divinidad. Veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 5 de marzo de 1901. Dice: por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La nación entera llamaba a Dios como su Padre, y si Jesús hubiese hecho esto en el mismo sentido en el cual ellos lo hacían, entonces los fariseos no se hubiesen indignado tanto. Pero lo acusaron a Jesús de blasfemia, mostrando que habían entendido que Cristo declaraba que Dios era su Padre en el sentido más elevado. Cristo rechazó la acusación de blasfemia con estas palabras: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. La autoridad para el trabajo que estoy haciendo, dijo, está en el hecho de que soy hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Él en su trabajo. Mi Padre me ama y me comunica todos sus consejos.
nada es planeado por el Padre en los cielos sin que sea totalmente abierto al Hijo. Notamos aquí que la, la nación entera llamaba a Dios como su Padre, ¿no? Pero que les quedó bien claro a los fariseos de que Jesús estaba haciendo eh, una declaración en el sentido más elevado cuando decía que Dios era su Padre. Cristo, al afirmar que Dios era su propio Padre, estaba diciendo que era uno con Él en naturaleza, uno con Él en voluntad, uno con Él en propósito, y así se hacía igual a Dios. Y eso es justamente lo que estaba queriendo decir Jesús, de que es en su propia condición de hijo de Dios que esto es así, que es uno en naturaleza, voluntad y propósito, que Dios es su propio Padre, en el sentido más elevado. Y veamos la siguiente cita que se encuentra en The Youth Instructor del 14 de junio de 1900, que dice así: En esta prueba el corazón de Cristo fue quebrantado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, clamó. Mientras el divino doliente pendía de la cruz, los ángeles lo rodeaban, y mientras lo contemplaban y oían su clamor se preguntaban con intensa emoción: ¿no lo salvará el Señor Jehová? ¿No prevalecerá ese clamor proveniente del Hijo unigénito de Dios que atraviesa el alma? Entonces se pronunciaron las palabras: El Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir con las condiciones del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Con manos estrechadas habían ingresado en el solemne pacto de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta llegara a ser vencida por los engaños de Satanás. Vemos ese clamor del Hijo de Dios colgando en la cruz y la pregunta que se hacen los ángeles: ¿no responderá Dios el Padre al llamado de su Hijo? Sin embargo, dice: el Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, se habían comprometido a salvar al ser humano, a vivir estas circunstancias si la condición se presentaba. El Padre y el Hijo habían entrado en un pacto eterno que se habían decidido a cumplir. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, en la página 924. Esto fue escrito en 1899. Dice: El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado a través del sufrimiento. Su alma fue puesta como ofrenda por el pecado. Por causa de que el Padre retiró su amor y favor, una oscuridad pavorosa se ciñó sobre él, porque estaba en el lugar del pecador, y esta oscuridad cada pecador debe experimentar. El justo debió experimentar la condenación y la ira de Dios, no en venganza, porque el amor de Dios se conmovía con el mayor dolor cuando su Hijo, el inocente, sufría la paga del pecado. Esta separación de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir a través de las edades eternas. ¿Qué es lo que nos dice? Que a pesar de que el Hijo de Dios estaba experimentando la condenación y la ira de Dios, esa ira de Dios no era en venganza, porque al mismo tiempo el amor de Dios se conmovía con el mayor dolor. ¿Por quién? Por su Hijo, que sufría las agonías de las consecuencias del pecado, es decir, la agonía de la separación de Dios y la muerte. Leamos la siguiente cita que se encuentra en los materiales de 1888, la página 886, escrito en el año 1891, que dice: que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto necesita ser proclamado a lo largo y ancho de cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan conocer esto y no poner al hombre donde Dios debería estar, de manera que no sean más adoradores de ídolos, sino adoradores del Dios viviente.
idolatría existe en nuestras iglesias. Fíjense lo que dice esta cita, ¿no? Que los misioneros de la cruz tienen que proclamar algo a lo largo y ancho de toda la tierra, en todas las iglesias. ¿Qué es lo que tienen que proclamar? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que este mediador es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto es lo que tiene que ser proclamado y proclamado y proclamado. Y además está la advertencia de que no hay que poner al hombre donde Dios debería estar. ¿Y esto cómo se hace? Al establecer creencias, al establecer doctrinas, al establecer enseñanzas que van contrarias a la manifiesta declaración de la palabra de Dios. Porque ahí mismo lo dice, ¿no? Y específicamente en lo que se refiere a la doctrina de Dios. Dice, no poner al hombre donde Dios debería estar, de manera que no sean más adoradores de ídolos. ¿Qué es lo que sucede? Al poner la opinión de los hombres en el lugar donde Dios debería estar, en lugar de seguirse la palabra de Dios, se sigue la palabra de hombres. Así, el hombre, al establecer credos contrarios a la palabra de Dios, es puesto en el lugar donde Dios debería estar, y así es como idolatría existe en nuestras iglesias. Veamos lo que dice la siguiente cita. Esta se encuentra en el manuscrito 111 del año 1903. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuán preciosas son estas palabras. Por ellas algunos han sido llevados a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Un joven fue convertido de una vida disipada cuando un día abrió su Biblia y leyó estos versículos. Fue tan impresionado por la divinidad del argumento, la autoridad y majestad del lenguaje, que se quedó maravillado y temblando. Por un día entero apenas fue consciente de su alrededor. Dijo que dichas palabras le vinieron como las palabras de una carta de Dios para él. Marca ese día como el comienzo de su experiencia religiosa. El escritor de estas palabras claramente muestra que Jesucristo es uno con el Padre. Cristo es llamado el Verbo. Él es el primogénito del Padre. Por medio de él Dios nos ha hablado en estos últimos días. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que es, leyendo a Juan, leyendo los primeros versículos de Juan, es que hay personas que han sido llevadas a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Y esto es algo bueno. Esto es justamente la intención por la cual estas palabras fueron dadas, para que se crea en Cristo como el Hijo de Dios. Y el escritor de estas palabras, es decir, de las palabras de la epístola de Juan, es decir, el apóstol Juan, muestra claramente quién es Jesucristo, de que Él es uno con el Padre, que es llamado el Verbo, y de que Él es el primogénito del Padre. Ahora, lo interesante es que en el idioma original, primogénito está traducido como el first begotten, el primer nacido del Padre. El primer nacido del Padre. Así lo describe ella, ¿no? Veamos la siguiente cita que se encuentra en la carta 101 del año 1896. Dice: Cristo es el deseado de todas las gentes, pero los hombres no lo contemplan ni confían en él, sino que buscan ayuda en el humano. Cristo es la estrella que habría de surgir de Jacob, aquel en quien todas las naciones de la tierra serían benditas, como el primer nacido del cielo y el Hijo unigénito del Padre, lleno de todos los tesoros de la eternidad. Tomó la humanidad e imprimió sobre ella la gloriosa imagen del Dios eterno. ¿Qué es lo que notamos aquí? Es de que Cristo es el primer nacido del cielo y es el Hijo unigénito del Padre. Cuando dice primer nacido del cielo, la traducción literal de esas palabras en inglés está diciendo the firstborn of heaven, el primer nacido del cielo, y al mismo tiempo es el Hijo unigénito del Padre. Unigénito, el único Hijo del Padre nacido de Él. Y veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 13 de enero de 1909. Dice así:
porque somos el regalo de su Padre y la recompensa de su trabajo. Jesús nos ama. Él nos ama como sus hijos. Lector, Él te ama. El cielo mismo no puede dar algo más grande ni mejor. Por lo tanto, confía. ¿Qué es lo que dice? Es que la humanidad es el regalo del Padre de Jesús a Jesús. Jesús, consiguientemente, es el Hijo de Dios. Su Padre le regaló la humanidad. Al mismo tiempo, es la recompensa de su trabajo. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 27 de enero de 1898. Dice así: Dios ha medido cuánto costó salvar al hombre. Esta salvación fue lograda únicamente por medio del sacrificio propio en su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los padres terrenales aman a sus hijos. ¿Cómo se sintió Dios entonces cuando el Hijo de su amor fue despreciado por aquellos a los cuales Él había venido para elevar, ennoblecer y salvar? Dios lo vio muriendo en la cruz, burlado y abucheado por los que pasaban, y ocultó su rostro de Él. Cristo llevaba los pecados del mundo entero y moría en lugar del pecador. Exaltad al Dios del cielo, aquellos que perciban la profundidad de su propio sacrificio, porque Él sufrió con su Hijo. Destacamos de esta cita: la salvación fue lograda por medio del sacrificio propio de Dios en su Hijo. Es decir, hay sacrificio del Hijo de Dios y hay sacrificio del Padre. Y para dejar bien en claro la relación entre ellos, a continuación da el ejemplo humano. Dice: los padres terrenales aman a sus hijos. ¿Cómo se sintió Dios entonces cuando sucedió lo que sucedió? Así, claramente, ella delimita la relación o especifica la relación que existe entre Dios y Jesucristo. Vayamos a la siguiente cita y vamos a ver a continuación lo que es la lucha del anticristo, la lucha del que está opuesto a Cristo, de Lucifer, contra la persona de Cristo. En estas citas vamos a ver que la condición de Jesús como Hijo de Dios es parte central de la controversia que tiene Lucifer contra Cristo y contra el gobierno de Dios. Y vamos a leer la primera cita que se encuentra en Cada día con Dios del 29 de abril de 1910. Dice así: Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. ¿Qué es lo que notamos aquí? De que la hermosura física y de carácter de todos los ángeles provenían de Cristo Jesús. Ahora, en esta rebelión, los ángeles caídos querían ocultar de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Es, como dice en inglés, the only begotten. El Hijo unigénito, el único Hijo nacido de Dios. Y fíjense que dice que por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Ellos no querían ver a un Jesús que había recibido todo del Padre y que se sujetaba al Padre, porque eso automáticamente implicaba que ellos tenían que sujetarse a Cristo. Ellos tenían que sujetarse a Cristo porque su hermosura física y de carácter provenían de Cristo. Pero al querer ocultar de que Cristo es realmente el unigénito Hijo de Dios, buscan de esa manera querer ocultar la dependencia que ellos tenían de Cristo, la deuda que ellos tenían con Cristo y el honor y la gloria y la honra que a Cristo Jesús ellos le debían. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 86 del 21 de agosto de 1910. Dice: Cristo era el Hijo unigénito de Dios y Lucifer, ese glorioso ángel,
armó una guerra sobre este tema hasta que tuvo que ser expulsado a la tierra. Vemos nuevamente que el punto central de la controversia estaba en Cristo y en su condición de Hijo unigénito de Dios. Ese fue el punto de lucha de Lucifer en su rebelión. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 5 de 1886. Dice: «Es una gran cosa creer en Jesús. Podremos oír: creed, creed, todo lo que tenéis que hacer es creer en Jesús. Pero es nuestro privilegio preguntar: ¿qué conlleva esta creencia? ¿Y qué comprende? Hay muchos de nosotros que tenemos fe nominal, pero no traemos dicha fe a nuestro carácter. Se nos dice que el diablo cree y tiembla. Él creía que Cristo era el Hijo de Dios mientras estaba en el cielo, y cuando sobre esta tierra estuvo en conflicto con él, creía en Cristo, pero ¿pudo esto salvarlo? No, porque no entrelazó a Cristo en su vida y carácter». Vemos así que Lucifer mismo creía en el cielo, cuando estaba en el cielo, de que Jesús era el Hijo de Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 15 del 1890. Dice: «El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios». Vemos así que el enfoque final en su ataque contra el reino de Dios, Lucifer se dispone a disputar la supremacía ¿de quién? Del Hijo de Dios, y de esa forma quiere poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 8 de marzo de 1906. Dice así: «¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Empero, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Porque si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, que es vida eterna. Estas cosas os he escrito tocante a los que os engañan. Empero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverad en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos por Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él». Aquel que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, niega a Dios y a Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si ustedes continúan creyendo y obedeciendo las verdades que al principio recibieron respecto de la personalidad del Padre y del Hijo, serán unidos juntos con Él en amor. Será vista aquella unión por la cual Cristo oró justo antes de su prueba y crucifixión. Vean ustedes lo que dice la cita esta. Dice que aquel que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo niega a Dios y a Cristo. ¿Qué es negar la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo? La personalidad son las características propias que constituyen a un ser, a un individuo. Aquel que niega las características propias que constituyen el ser y la individualidad de Dios y el ser y la individualidad de su Hijo Jesucristo, niega a Dios y niega a Cristo. Ahora, lo interesante de todo esto es que ella hace una apelación a los lectores y les dice: si ustedes continúan creyendo y obedeciendo las verdades que al principio recibieron respecto de la personalidad del Padre y del Hijo, entonces van a ser unidos junto con Él en amor. Así, ella habla acerca de un entendimiento, de una creencia recibida al principio de una experiencia religiosa. Vayamos a la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 28 de mayo de 1894. Dice así:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Antes de los últimos desarrollos de la obra de apostasía, habrá una confusión de fe. No habrá claras y definidas ideas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay muchos que niegan la preexistencia de Cristo y consecuentemente niegan su divinidad. Los tales no lo aceptan como su Salvador personal. Esto es una negación total de Cristo. Él era el Hijo unigénito de Dios, que era uno con Él, con el Padre, desde el principio. Por Él los mundos fueron hechos. Fíjense qué es lo que dice. Antes de que se manifiesten los últimos desarrollos de la obra de apostasía, va a haber una confusión de fe. No va a haber ideas claras ni definidas respecto del misterio de Dios, ¿no? De qué es el misterio de Dios. Y este tema lo hemos tratado en varios videos en este canal. Y ella inmediatamente cita un versículo y después entra en el dato de que hay muchos que niegan la preexistencia de Cristo. Negar la preexistencia de Cristo es negar su divinidad y es una negación total de Cristo. Y luego ella dice quién es Cristo en su preexistencia, antes de su encarnación. Ella lo explica, ella dice, Él era el unigénito de Dios, Él era el Hijo unigénito de Dios, uno con el Padre desde el principio. Vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 56, escrito en 1909, dice así: Peligros de los estudios especulativos. La luz de la verdad que Dios se propone hoy que el mundo reciba no es la que los eruditos procuran impartir, porque estos hombres suelen llegar a conclusiones erróneas en sus investigaciones y en su estudio de numerosos autores se entusiasman con teorías que son de origen satánico. Satanás, disfrazado de ángel de luz, ofrece a la consideración de las mentes humanas temas que parecen sumamente interesantes y que abundan en misterio científico. En la investigación de esos temas son inducidos a aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus seductores en la obra de proponer nuevas teorías que alejan de la verdad. Existe el peligro de que las falsas opiniones expresadas en los libros que han estado leyendo sean entretejidas por nuestros ministros, profesores y redactores con sus argumentos, discursos y publicaciones, bajo la creencia que son idénticos en principio a las enseñanzas del Espíritu de verdad. El libro The Living Temple, el templo viviente, es una ilustración de esta obra, cuyo autor declaró que sus enseñanzas eran iguales a las contenidas en los escritos de la señora White. Tendremos que hacer frente repetidamente a la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, por medio de las cuales Satanás procura negar la existencia de Dios y de Cristo. El Padre y el Hijo tienen su personalidad individual. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos, pero fue el Hijo de Dios quien vino al mundo en la forma humana. Poniendo de lado sus vestiduras reales y regia corona, veló su divinidad con la humanidad, para que la humanidad, mediante su sacrificio eterno, llegara a ser participante de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que se encuentra en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que hay peligro en la lectura de ciertos libros que no presentan la verdad, de que hay ciencias o ramas de estudio que son de origen satánico, que hay una atracción puesta delante de los hombres con nuevas teorías que los alejan de la verdad. Y Elena G. de White pone como ejemplo de esta obra, de este trabajo, el libro de Kellogg's, El Templo Viviente. Ella dice que la declaración que hacía el autor de este libro es de que las enseñanzas eran exactamente igual a las de los escritos de Elena G. de White. Y dice que eso va a ocurrir en el futuro, esa historia se va a repetir. Y
¿En qué está enfocado el engaño? ¿Hacia dónde va? ¿En qué? En negar la existencia de Dios y de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? En negar su personalidad individual, en afirmar de que son, por ejemplo, un solo ser. Y ella dice ahí mismo, yo y el Padre uno somos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su personalidad individual, es decir, tienen las características propias que lo constituyen en un ser o en un individuo, ¿no? Y a pesar de que Cristo declaró que yo y el Padre somos uno, fue el Hijo de Dios el que vino a este mundo en forma humana. De esa forma, destacando la personalidad individual del Hijo de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice la siguiente cita que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 330, escrito en el año 1905. Dice, las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparecen en el capítulo 17 de Juan en la oración de Cristo por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu y en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Y aquí tenemos una aclaración respecto de qué significa de que el Padre y Cristo son uno. Así como los discípulos, al entrar en la comunión del Padre y el Hijo, no pierden su personalidad y su individualidad, así también el Padre y el Hijo son uno en carácter, son uno en propósito, son uno en espíritu, pero cada uno de ellos mantiene su propia personalidad e individual. Así el Padre y el Hijo, cada uno de ellos dos, son un ser, un individuo independiente con su propia personalidad e individualidad, ¿no? Y vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 267. Y quizás lo que quisiera destacar de este texto es que cuando ha sido traducido como espiritismo, la palabra que aparece en inglés es spiritualism, que significa espiritualismo. Esa sería la traducción literal más correcta, que dentro de sus significados incluye el término espiritismo, eh, pero no es el significado completo del término espiritualismo. Con lo cual ustedes van a ver que está así como fue traducido originalmente y entre paréntesis yo he agregado la palabra espiritualismo haciendo referencia al término utilizado por Elena G. de White en esta cita, ¿no? En esta cita y en la siguiente cita. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de espiritualismo, nos preguntamos, bueno, ¿qué significa eso, no? Si nosotros vamos al libro Elena G. de White, Mujer de Visión, en la página 466 hay una nota por parte de los editores que dice así, este término, hablando de espiritualismo, se usó varias veces en este marco para indicar una espiritualización que hacía desaparecer verdades básicas como la personalidad de Dios. Entonces vemos que es una espiritualización, es espiritualizar verdades de las Escrituras. Y en ese sentido una búsqueda del término espiritualizar o espiritualización en los escritos de Elena G. de White va a abrir una amplia arena de estudio respecto de ese tema y su vinculación
con la doctrina de Dios. Así que vamos a leer la cita a continuación. Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2.8 se aplicaba especialmente al espiritismo, espiritualismo en el idioma original, moderno. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el Creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. En el versículo 18 se da una amonestación especial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los que enseñan el espiritismo, espiritualismo, entre comillas de acuerdo al término en el original, se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escucháis sus fábulas quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de confiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás, confían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria y aún están dispuestos a hacer sacrificios y degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata y aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Satanás ha enseguido de tal manera sus ojos y pervertido su juicio que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Así vemos que los que enseñan el espiritismo, el espiritualismo, se entregan a un engaño. ¿Y ese engaño a qué es lo que lleva? ¿Cuál es el objetivo final del gran engañador? Es destruir la fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso llevará a que dejemos de confiar en los méritos de su sangre. Fíjense cuál es el objetivo en esta gran lucha del gran engañador. Vamos a la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 741. Dice: ese espiritismo, entre paréntesis espiritualismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban: en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Y Pedro, refiriéndose a los peligros a los cuales la Iglesia se vería expuesta en los últimos días, dice que como hubo falsos profetas que indujeron a Israel a pecar, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus disoluciones. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas o espiritualizadores. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo.
Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. El espiritismo, entre paréntesis de acuerdo al texto original, el espiritualismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que el espiritualismo, esa espiritualización de las Escrituras, lleva a la negación de Cristo, lleva a la negación de Cristo como el Hijo de Dios, de que iban a surgir maestros en Israel cuya característica más señalada, estos maestros espiritualistas, su característica más señalada es negar a Cristo como el Hijo de Dios. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y me gustaría terminar con una última cita que se encuentra en la carta 253 del año 1903, que dice así: el Padre, el Omnisciente, creó el mundo por medio de Jesucristo. Cristo es la luz del mundo, el camino a la vida eterna. Él, el ungido, ha sido dado por Dios para hacer expiación por los pecados del mundo. Usted necesita entender de que a menos que usted crea en esa expiación y conoce que es comprado con la sangre del Hijo unigénito de Dios, usted seguramente terminará unido con el malvado. ¿Qué es lo que nos está diciendo ella? De que para ser salvo es necesario comprender, es necesario entender y conocer de que hemos sido comprados con la sangre del Hijo unigénito de Dios. Es mi anhelo de que ese entendimiento, esa comprensión pueda ser toda nuestra. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.